En los días en que Jardín América empezaba a abrirse paso entre el monte, dos hermanos llegaron para quedarse en la historia. Iniciamos el capítulo 44 de nuestras historias de Jardín América. Hoy nos vamos a referir a los Fonseschau, dos hermanos en el inicio del jardín. Cuando uno recorre hoy las calles de Jardín América, con sus barrios, sus escuelas, comercios, casi como que cuesta imaginar que no hace tanto tiempo todo esto era apenas un claro en el monte, abierto en el monte Misionero, donde hay casas y veredas. Alguna vez hubo selva cerrada, picadas de tierra roja y el sonido constante de las hachas y sierras anunciando los primeros intentos de poblar y hacer crecer este lugar. Y en aquellos años iniciales, cuando el pueblo todavía no era más que un proyecto, no era más que un sueño, lejos de la realidad, comenzaron a llegar hombres dispuestos a apostar su vida y su trabajo para consolidar, para hacer realidad ese sueño. Y entre ellos estuvieron dos hermanos, Hugo Waldemar y Armando Waldemar Fonseschau, dos nombres que con el paso del tiempo quedaron ligados de manera inseparable a los primeros pasos de Jardín América. Hoy vamos a recordar a esos dos, yo diría pioneros. Cada uno de ellos desde su lugar ayudaron a transformar el monte con todas sus vicisitudes, a transformarlo en pueblo y el pueblo en comunidad. Tan importante fue la tarea que desempeñaron. Y vamos a empezar con el mayor de ellos, Hugo Waldemar Fonseschau, quien, según sabemos, es uno de los primeros que se asentó en el pequeño poblado a comienzo de 1947. Tratémonos de imaginar lo que era aquello. Un camino de tierra y monte a los dos costados, no había otra cosa, y buenas intenciones por doquier, por supuesto. Hugo Fonseschau nació en Cerro Corá, acá en Misiones, en abril de 1908. Al llegar a Jardín se instaló en una pequeña casa de tablas. Bueno, prácticamente todas eran de tablas en aquella época, en un predio cercano a lo que hoy es Aconcagua y Nicaragua, más o menos por ahí, la intersección. Y allí instaló un pequeño aserradero. Así empezó, dedicándose a la explotación de la madera, que fue la primera gran actividad económica del nuevo pueblo en construcción, se podría decir. Hugo Fonseschau se interesó por todo lo que tuviera que ver con el progreso de Jardín América, la localidad que no solamente vio crecer, sino de cuyo desarrollo él fue protagonista, no hay ninguna duda. En un local de su propiedad, precario, quizá probablemente haya sido su propia casa, el 23 de febrero de 1952 se celebró la primera misa de la que se tienen noticias en el pueblo. Allí estuvo presente el padre Guillermo Belles. Ya hablamos en otros capítulos extensamente de este sacerdote. Las inquietudes de Hugo Fonseschau por el destino del lugar lo llevaron a ejercer la presidencia de la Comisión de Fomento. Y cuando César Napoleón Heró ejercía el gobierno de la provincia, lo convocó a trabajar junto a él. Fue así como Hugo Fonseschau llega a desempeñarse como director de vialidad provincial, llegando incluso a tener o a ejercer por un tiempo la presidencia del directorio. En 1963 fue electo intendente municipal de Jardín América, función que ejerció con total dedicación, se dice que brindándose sin retaseos al trabajo
en favor de la comunidad y del progreso del pueblo. Hugo von Setchau falleció el 20 de septiembre de 1966. Le sobrevivieron su esposa, doña Irene Gosler, y 2 hijas. En parte de los terrenos que después fueron de su propiedad, allá en la zona de Lomas de Jardín, entre las calles Paraguay e Iguazú, se erigió años más tarde un barrio de 50 viviendas, al que se le puso el nombre de Lomas de Jardín por el barrio, y la empresa constructora compró además unos terrenos a la viuda, doña Irene Gosler. Y así, con el paso del tiempo, el antiguo Yerbal, que era, se convirtió en un populoso barrio, lo que hizo necesaria la construcción de una escuela. Es la escuela 133, a la que se le puso el nombre de Hugo von Setchau. Bueno, pasamos ahora al otro von Setchau, Armando Waldemar. Este hombre nació en Bella Vista, Misiones, el 8 de diciembre de 1920, hijo de una honorable familia radicada en la provincia, dedicada a plantaciones y viveros de citrus, pinos, yerba mate y entre otras actividades. Su radicación en Jardín América, la radicación de Hugo von Setchau, data también de 1947 junto a los primeros pobladores. En un primer momento se dedicó a la explotación de obrajes de madera junto a su hermano Hugo, y también luego se dedicó a las plantaciones de yerba mate. En 1958 fue designado como director de tierras y bosques de la provincia. Más tarde fue diputado provincial durante 2 periodos y luego se desempeñó durante el resto de su vida en destacadas funciones en su querida Jardín América. Armando Waldemar von Setchau fue el primero de los intendentes electos por la voluntad popular que tuvo Jardín América y contribuyó, digamos, plenamente también al progreso material del pueblo. Hay que remontarse al pueblo de entonces, donde por no haber nada había mucho por construir, ¿sí? Así que ahí lo vemos a Armando Waldemar von Setchau. Su actividad incansable lo llevó a participar activamente en el ámbito deportivo, siendo presidente y miembro de diversas entidades, y además de colaborar en la construcción de la iglesia y de escuelas de distintos niveles. Al tiempo de su fallecimiento, Armando von Setchau se desempeñaba como juez de paz. En su momento abrazó el ideal político dentro de la corriente del Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID, y ahí brindó siempre su colaboración activa y su impulso constructivo. En 1967 había contraído enlace con Nelly Ángela Richter y por lo que sabemos no tuvo descendencia. A don Armando se lo conocía en el pueblo y mucho. Él ocupa un lugar también entre los pioneros que hicieron florecer esta población y era recordado por su trato cordial, su amabilidad, su jovialidad, su simpatía y por su preocupación por los niños del pueblo, aun cuando él mismo no tenía hijos. Interesante. Así que hemos recordado hoy a los hermanos von Setchau, 2 verdaderos constructores, insisto, a mi juicio, de aquella sociedad naciente en los primeros tiempos de Jardín América. Su recuerdo permanece no solamente en los documentos o en las crónicas, sino también en los barrios que crecieron donde alguna vez hubo yerbales, en las instituciones que ayudaron a levantar y en la memoria agradecida de un pueblo que supo reconocer a quienes trabajaron por su progreso. Quizá por eso, cuando el tiempo pasa y las generaciones se suceden, algunos nombres no se pierden, quedan ahí ligados para siempre al origen de las cosas, aunque por ahí alguno que otro se olvida. Porque al final
la historia de un pueblo también se construye con nombres. Y en la historia de Jardín América, el de los hermanos von Sechau, un apellido en este caso, seguramente va a ocupar para siempre un lugar entre los que primero estuvieron para ponerle el hombro al jardín. Bueno, ha sido todo, casi todo por hoy. Nos encontramos pronto, si Dios quiere, solamente si Dios quiere. Será hasta entonces.